Vamos a inaugurar el ciclo que la Casa de América va a dedicar a Carlos III y América. Un ciclo de conferencias cuyo contenido tienen ustedes en las butacas, y no quiero tampoco ahora repetirlo, pero que van a ser, como ven, 6 clases magistrales en torno a los elementos más importantes del reinado de Carlos III en los virreinatos o territorios americanos españoles. Con esta iniciativa, más una exposición que inauguraremos en noviembre sobre el urbanismo, la ciudad y territorio en tiempos de Carlos III, que va a comisariar don Fernando Vela, de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, la Casa de América se suma a los múltiples actos que van a celebrarse en Madrid en torno a este importantísimo centenario. De hecho, tuvimos la suerte de utilizar esta misma sala como lugar para presentar ante la prensa el año de Carlos III, y aquí nos juntamos todas las instituciones, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, ACE, Acción Cultural Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes, Patrimonio Nacional, el Museo Arqueológico Nacional y, por supuesto, nosotros. Son muchas instituciones y creo que todas, de una manera más que merecida, se suman a este esfuerzo por recordar la enorme importancia del reinado de Carlos III. Pero como nuestra función es hablar siempre de América, para América y por América, nuestro ciclo se va a concentrar, por supuesto, en ese continente, y para inaugurarlo contamos con un conferenciante de lujo, don Carlos Martínez Shaw, lo digo bien ahora, como saben ustedes, es catedrático de Historia de la UNED y es miembro de la Real Academia de la Historia. Tiene un currículum extensísimo, solamente querría decir un par de pinceladas. Profesor visitante en muchas universidades, en París, en Le Miguel, Francia, Cagliari, Italia, Sassari, Italia, Mar del Plata, Argentina, Quito, Ecuador, Salta, Argentina, Costa Rica. Tiene decenas de publicaciones. La última, si estoy bien informado, es España y Portugal en el mundo. Es así, Madrid en 2014. Sus principales líneas de investigación son la economía marítima, la ilustración en el mundo hispánico y el Pacífico español. Ha publicado centenares de artículos y capítulos de libros de otros autores también, por supuesto. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales ya presentadas y, como les decíamos, hoy va a hablarnos de la ilustración en el mundo hispánico. Si siempre ha habido una polémica sobre si hubo y cómo hubo ilustración en España, la polémica se extiende también, por supuesto, a qué hubo en los territorios que entonces dependían de la corona española. Don Carlos, además, va a ser el comisario de la exposición que organiza el Ayuntamiento de Madrid sobre urbanismo en tiempos de Carlos III en Madrid, que se inaugurará en noviembre también. Así que es un gran conocedor de Carlos III y yo le agradezco infinitamente que haya tenido el tiempo y la deferencia de venir a esta casa, que es la suya, por supuesto, para ilustrarnos sobre la ilustración. Así que cuando quiera, don Carlos. Estoy acostumbradísimo a esto, y cuando mi buen amigo, ¿no? Pues Carlos Fernández Shaw, es él, sí, así, el ex embajador en Washington y en Canberra, en Australia, ¿no? Pues intervenía, nos pasaba a veces cosas muy divertidas, que decía, bueno, aquí va a hablar ahora don Carlos Martínez Shaw, estaba él en la mesa, y decía, bueno, y entre el público vemos ahí a Carlos Fernández Shaw, y me señalaban a mí. O sea que estas cosas nos han pasado muchas veces y nos hacíamos así señas diciendo, bueno, es inevitable ya estas confusiones. Así que nada, quiero dar las gracias, sin embargo, pues a la Casa de América, ¿no? que me honra con sucesivas invitaciones a venir aquí a hablar, ¿no? de temas que me gustan muchísimo, con los cuales estoy muy familiarizado y que me encanta pues desplegar, exponer delante de siempre un público muy cualificado, un público que está interesado por esta temática y al que siempre pues lo que procuro es no aburrir, sino intentar contar las cosas de un modo llano, y en todo caso si al final alguien quiere alguna aclaración, pues yo siempre estoy dispuesto a hacerlo aquí en la sala o luego en el pasillo, no importa. Bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible una vez más mi estancia en esta, que efectivamente no sé si es mi casa, pero yo sí la considero mi casa por las muchas veces, ¿no? en que han tenido la deferencia de invitarme. Bien.
El tema que me propuso Amparo García Estebarán para que viniese a hablar, para que viniese a exponer, es un tema demasiado largo. Yo pensé, ¿y cómo puedo hacerlo de un modo breve, de un modo rápido, hablar de la ilustración en el mundo hispánico? Es un tema extensísimo, es muy difícil hablar de él en este espacio de tiempo. Así que tengo que intentar dar unas pinceladas generales y no particularizar demasiado los casos, porque si no, los 45 minutos que me quedan para esta exposición pues serían insuficientes para dar cuenta de una temática tan enorme, tan oceánica. Hay que definir primero qué es la ilustración, porque no sé, sobre la ilustración se pueden decir muchas cosas y circulan muchas ideas equivocadas, y hay que plantearla rápida y seriamente qué es la ilustración. La ilustración es fundamentalmente un periodo de la cultura europea, eso es la ilustración. Un periodo que es como una culminación de toda una serie de fenómenos y de movimientos culturales que empiezan en el Renacimiento, que siguen con el Barroco, con la Revolución Científica, que acaban en la Ilustración. Por lo tanto, de alguna forma, la Ilustración es como la fase conclusiva del desarrollo cultural de la Europa de los tiempos modernos. Con esa definición nos podemos quedar. Ahí termina la evolución cultural de los tiempos modernos en Europa. Luego ya pasa otra cosa, llega el romanticismo, llegan otros movimientos, pero ya no son los tiempos modernos, sino es la época que llamamos contemporánea, por llamarla de alguna manera. Bien. Esta ilustración se manifiesta, aunque es un movimiento cultural, se manifiesta sobre unas bases económicas, sociales, políticas, etcétera, que es su mantillo, es su caldo de cultivo. Sin eso no se entendería por qué la ilustración es así. Entonces, se manifiesta en primer lugar sobre un fondo de expansión económica europea. Es un momento en que Europa da un gran salto en su vida económica, en el terreno de la demografía, en el terreno de la agricultura, de la industria manufactura, del comercio, de las finanzas, absolutamente desde todos los puntos de vista. También es un momento de gran movilidad social. O sea, la ilustración nace en una sociedad en que la gran expansión económica permite que haya como una especie de movimiento interclasista que permite aceptar desde todos los puntos de vista la ilustración, ya que por una parte la ilustración beneficia a los grandes propietarios inmobiliarios, los grandes propietarios terratenientes, es decir, a la gran nobleza. La ilustración también favorece, o sea, este movimiento económico favorece también a la burguesía, ya que la burguesía ve ampliado enormemente el comercio interior, el comercio exterior, ampliado e intensificado enormemente, y por lo tanto también está satisfecho con este sistema, con esta envoltura que permite su desarrollo social, su movilidad social. Y por último, incluso las clases populares se benefician de una parte de ese desarrollo, de una parte de ese crecimiento económico, y también al quedar favorecido por ese crecimiento económico, da también su aceptación en buena parte a la ilustración. Y por ello, pues la ilustración conoce en general un periodo de paz social en Europa y en España. Es el momento en que hay menos sobresaltos interiores. En España, realmente, en el siglo XVIII, el único gran sobresalto interior que hay es el motín de Esquilache de 1766, una vez pasada la guerra de sucesión, una vez firmados los tratados de Utrecht, ya no hay, porque la movilidad social permite evitar la conflictividad social. Estas coordenadas de carácter económico y social van a ser instrumentalizadas, van a tener un vehículo fundamental de carácter político que las va a llevar adelante y la va a hacer suya, que es un sistema político que conocemos con el nombre tradicional de despotismo ilustrado, aunque en realidad hoy día cada vez más se tiende a hablar de absolutismo ilustrado. Y también en ese sentido hay que aclarar qué es. El absolutismo ilustrado es igual que la ilustración, es el final.
el final de una trayectoria cultural, el despotismo ilustrado es el final del absolutismo, es como una especie de absolutismo tardío. A mí me gusta mucho recordar una frase de un profesor francés que se llama François Bluch, que dijo que realmente la Ilustración era Luis XIV sin peluca. Esta frase, que me parece muy divertida, pues refleja la realidad. O sea, se ha transformado un poco el escenario, un poco los disfraces de todos los protagonistas, pero en el fondo sigue siendo un absolutismo. Un absolutismo que cree que es necesario superar una fase de atraso económico, la llamada crisis general del siglo XVII, y que para ello el mejor mecanismo es este absolutismo ilustrado. Por lo tanto, se cree que hay que hacer una serie de reformas para garantizar este nuevo crecimiento económico, pero que esta reforma ha de hacerse desde la monarquía. Hay que hacerla desde esta monarquía absoluta, desde esta monarquía ilustrada. Es un reformismo, pero un reformismo desde arriba, un reformismo dirigido por la monarquía. En ese sentido, pues el absolutismo ilustrado se agarra de alguna forma a la Ilustración como sustento intelectual, como sustento cultural. Y de ahí que este absolutismo final, este absolutismo tardío, se caracterice sobre todo por una ideología renovada, por una cobertura ideológica renovada. En esta cobertura ideológica renovada entran una serie de conceptos, marca una serie de conceptos fundamentales que tampoco puedo desarrollar, pero a que todo el mundo le suena un poco. El primero, sobre todo, es la razón. La razón se erige como norma suprema. La razón se impone sobre la herencia histórica, sobre las tradiciones, sobre el pozo que se arrastra de épocas anteriores. Lo importante es que sea racional, que sea comprensible, que sea en este sentido justo y no algo simplemente heredado y por lo tanto arrastrado por el curso de la historia. Tiene que ser una creación racional, comprensible. Esta razón debe estar inspirada por la naturaleza. Aquí la naturaleza, ¿en qué sentido se habla? Se puede hablar de mucho, pero sobre todo se aplica en el sentido de que sea un concepto contrario al de invención, al de artificio, al de convención. No, eso no interesa. La convención, el artificio, no. La razón se inspira en una cosa que es natural, que va de soi, que va de por sí, que está en la esencia de las cosas. Y por eso la naturaleza es fundamental. Y luego hay un tercer concepto fundamental y básico, que es el concepto de laicidad o laicismo. Es decir, el mundo moderno progresa sobre las bases de la laicidad, del laicismo. Y se emplea una serie de conceptos nuevos, el concepto de la felicidad pública, la utilidad pública, la secularización, la desacralización, y hay pues un sentimiento que, sin ser un sentimiento antirreligioso, sí que concede su valor a lo que llamaría André Gide la nourriture terrestre, es decir, los alimentos terrestres, la vida sobre la tierra, más que dejar la felicidad, más que dejar el bienestar de la humanidad, el bienestar de las comunidades, dejarla a un hipotético mundo de ultratumba, un hipotético más allá. Y por lo tanto, los reyes ya no en sus leyes no justifican sus leyes diciendo, no, pues porque la ley de Dios me dice, o porque inspirado, no, sino sobre todo dice porque me interesa mucho la felicidad de mis súbditos, y entonces el argumento fundamental que empieza a funcionar por parte de este absolutismo ilustrado, la felicidad de los súbditos. De esta forma, el absolutismo ilustrado pues se pone al frente de este sistema de modernización económica, social, política, cultural, pero se pone al frente de este movimiento de modernización sin querer tocar los fundamentos básicos en que se había basado el antiguo régimen. No quiere tocarlo. Por eso habrá una oposición final
que ahora la veremos, a la Ilustración, ya que hay ya quien no se conforma con esto, quiere ir más allá y frente a la monarquía absoluta de derecho divino, pues quiere un pacto constitucional, quiere que se ponga fin a los privilegios y quiere una garantía escrita, constitucional, legal, de las libertades públicas y de las libertades individuales. Esto es lo que es fundamental y pues de ahí los límites que tiene la Ilustración. De alguna forma, a mí también me gusta decirlo, se puede decir, y yo estoy conforme en decirlo como metáfora, que la Ilustración fue hija del tardofeudalismo, que la Ilustración fue la hermana del reformismo y que de alguna forma, quizás sin ella quererlo explícitamente, pero se convirtió al final en la madre de la Revolución Liberal. Eso es lo que significa la Ilustración. Y esto que es válido para toda Europa es válido perfectamente para España, y en España pues tiene una aplicación que todos nosotros conocemos. Para empezar a unir lo que pasa en España con lo anterior y sin meterme en profundidad, yo diría que hay una ilustración oficial, una ilustración que está dirigida desde el gobierno, ¿no? Y que es una política ilustrada que tiende al fomento económico, a la reforma administrativa, pero también al dirigismo cultural, a dirigir la cultura desde estos puntos de vista. Y por lo tanto, pues origina una serie de movimientos en los cuales particularmente la monarquía, particularmente el sistema político está interesado. En estos aspectos que está interesado son, por ejemplo, el movimiento académico, la creación de grandes academias que ponga orden en los distintos sectores de la cultura. Nosotros estamos rodeados físicamente de este gran movimiento académico, porque tenemos la Real Academia Española de la Lengua, tenemos la Real Academia de la Historia y tenemos aquí detrás, tenemos la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, para dirigir la lengua, la historia, el arte, ¿no? Eso es lo que interesa. Hay también la Academia de Jurisprudencia para dirigir el derecho y otras más. Todo se intenta dirigir, controlar y racionalizar. Es una de las creaciones. Otro es la intervención en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad había sido esencialmente el órgano de transmisión de conocimiento en los tiempos modernos y, sin embargo, la universidad no funcionaba de acuerdo con los presupuestos ilustrados. En ese sentido, pues se inicia una reforma a la universidad. En este sentido, pues lo que el peruano Pablo de Olavide hace para la Universidad de Sevilla se va a extender a otra, y lo que el valenciano Pérez Baller va a hacer para la universidad, para los colegios mayores de la Universidad de Salamanca, pues va a intentar extenderse también a Alcalá, a Valladolid, hacer una reforma. Se intenta que la universidad de alguna forma se incorpore al movimiento ilustrado. Como hay resistencias universitarias a ello, lo que hace es crearse una serie de instituciones nuevas, cátedras nuevas como la Cátedra de Economía Política de la Universidad de Zaragoza, o instituciones radicalmente nuevas como la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, o como la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, o como los famosos colegios de cirugía de los años 48, 60 y 87, en fin, los jardines botánicos, los observatorios astronómicos, aquí también lo tenemos, empezamos a andar y nos tropezaremos con el jardín botánico y nos tropezaremos con el observatorio astronómico, obras maestras además de la arquitectura neoclásica de Juan de Villanueva. Es decir, que se trata de crear instituciones que puedan llevar esto a cabo. Al mismo tiempo que se da esta institución oficial, de pronto esta institución dirigida desde el poder se va a encontrar con que hay también una especie de respuesta de lo que hoy llamaríamos, entonces no se puede llamar, pero lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. Es decir, hay una respuesta desde la base, hay una respuesta desde abajo en que grupos de gente se van reuniendo y van adoptando estas ideas de la Ilustración y la van intentando también canalizar de forma institucionalizada, recibiendo al final muchas de estas acciones respaldos del propio poder. Hay así academias locales, por ejemplo, la Academia de Medicina de Sevilla, por ejemplo, la Academia de Artes y Ciencias de Barcelona, la Academia de Buenas Letras de Córdoba y luego de Sevilla, la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, toda una serie de academias provinciales, pero que también van a obtener en buena parte de los casos la sanción real. La institución más importante de eso, todo el mundo la conoce, son las famosas sociedades económicas de amigos del país. Son unas instituciones que nacen también de la base, nacen en muchos pueblos. Hay pueblos en que uno dice, ¿cómo ha podido aquí en un pueblo tan perdido, de tan escasos habitantes, ¿no?, nacer una sociedad económica del país? Sin embargo, las sociedades económicas se expanden por toda la geografía
geografía española, hasta que en el año 75 la Matritense, la Sociedad Económica del País de Madrid, asume que este es un movimiento que hay de alguna forma que utilizar, y desde la Matritense se dan normas para la creación de las restantes sociedades económicas de Amigos del País. Pero en todos lados funciona. También incluso desde los consulados se expande la ideología ilustrada. Los consulados, sobre todo los más activos, el de Cádiz, que es una continuación del de Sevilla, el de Bilbao, que se renovó en el año 37 y da unas ordenanzas de comercio que servirán para toda España, el de Barcelona, que también se recupera en el año 58, y sobre todo los nuevos consulados que nacen a partir del decreto de libre comercio del 78. Es decir, que todo el mundo parece contribuir a eso. Y se pone en marcha un proceso en el cual, a nivel de España, yo no voy a entrar más que por un motivo, para que se vea que hay un gran paralelismo entre lo que pasa en la metrópoli España y lo que luego va a pasar en lo que a nosotros nos interesa aquí, en América y en Filipinas, lo que va a pasar en el mundo virreinal o en el mundo colonial, dicho más descarnadamente. Eso es lo que me interesa señalar. ¿El programa qué implica? Pues vamos a no hablar de la política, sino vamos a hablar en el terreno de las creaciones culturales. Lo primero que hay, un pensamiento económico ilustrado. Ese pensamiento económico va a ser, por una parte, el mercantilismo tardío, por otra parte va a ser la fisiocracia inspirada en los modelos franceses, y finalmente va a entrar muy tímidamente la economía política inglesa, ¿no?, difundida a partir de la obra de Adam Smith. Se crean grandes debates económicos también. Los dos grandes debates, hay más, pero dos grandes debates pueden ser el debate de la única contribución, que lo lleva a cabo Ensenada, y el debate de la ley agraria, en el cual se hace famosa pues la gran intervención en este debate de Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿no? Son grandes debates ilustrados, ¿no?, que se ponen en marcha como motores para galvanizar todas estas energías, todas estas sinergias que se están dando en el país. Hay, naturalmente, toda una serie de publicaciones que va a tener un fuerte carácter de crítica social. Se van a escribir muchos textos atacando pues a la nobleza hereditaria, atacando a los eclesiásticos, a los que se acusan de ignorantes, de ricos, de ociosos, intentando controlar a los vagabundos para que se asienten, intentando integrar a grupos que todavía no estaban bien insertos en la sociedad española, como por ejemplo los residuos de judíos existentes en España, o como por ejemplo los gitanos, siempre acusados de nomadismo y de incapacidad de convivir con el resto de los mortales. Hay también un pensamiento cristiano original, un pensamiento que es un pensamiento regalista, que en España va a llamarse fundamentalmente un pensamiento jansenista, aunque es una palabra jansenista que crea muchas confusiones y que siempre hay que explicarla. Yo no tengo aquí tiempo, pero en fin, hablemos de un pensamiento regalista, es decir, que la Iglesia no puede estar por encima del Estado, sino que el Estado está por encima de la Iglesia, y por lo tanto la Iglesia debe no imponerse al Estado, sino colaborar con el Estado. Uno de los hechos fundamentales de este regalismo va a ser, y también lo cito porque tiene un correlato importantísimo en América, la expulsión de los jesuitas de España en el año 1767. Lo veremos con más detenimiento en América. Hay también una larga producción científica, la cual quizá pues, el gran logro de mediados de siglo pues, repercuta a todo lo largo de la centuria, y está encarnado, por no citar los muchos otros nombres que podría citar, está encarnado pues, por la colaboración que se hace en la medición de un arco de meridiano a la altura del Ecuador del francés La Condamine, por Jorge Juan y Santa Cilia, ¿no?, un alicantino de Novelda, y por un sevillano, Antonio de Ulloa. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que mucha gente creía que eran hermanos. Jorge Juan y Antonio de Ulloa se decía, y parecía que eran dos hermanos y que compartían el apellido de Ulloa. En realidad Juan es un apellido, ¿no? Jorge, Juan y Santa Cilia. Bueno, pues ellos dos representan quizás este momento cenital a partir del cual se desarrollan muchos otros ingenios. Hay una producción literaria también de gran calidad, pero
que se diferencia mucho de nuestra producción del siglo de oro. Una producción que está asignada por el didactismo, por la exigencia moral, por el espíritu crítico. El ensayismo es quizá lo que predomina. El siglo XVIII es el reino del ensayo. Si uno piensa en grandes nombres, piensa en Jovellanos, en Cadalso, en Montencón y su Eusebio. Son grandes ensayistas fundamentalmente. Tienen más impacto que otras ramas de la literatura, a pesar de que en otras ramas de la literatura hubo grandes genios o ingenios. Por ejemplo, Juan Meléndez Valdés en el caso de la poesía y sobre todo pues, en el caso del teatro pues, se da luz a uno de los más grandes dramaturgos de toda la historia del teatro español y también con su puesto en el Teatro Universal, que es Leandro Fernández de Moratín. Así que hay otro, pero también este teatro es un teatro de ideas, porque el sí de las niñas es fundamentalmente el desarrollo de una gran idea moral, el hecho de que los matrimonios no deben imponerse a las jóvenes, sino que las mujeres deben ser libres para elegir sus compañeros de toda la vida. Es decir, que también hay ahí una cosa moral. El arte se va a desarrollar de un modo muy múltiple. Y también se va a ver en América, por eso lo cito y no digo más nada. Hay un epigonismo barroco, es decir, el barroco se mantiene hasta bien entrado el siglo XVIII y si pensamos que el rococó es un barroco decorativo, pues todavía llegará hasta final de siglo. Pero al lado de eso hay un clasicismo funcional, que no hay que confundir nunca con el neoclasicismo. Este clasicismo funcional pues es el que se da, por ejemplo, pues cuando se crea la aduana, cuando se crea la cárcel, o cuando se crea Hacienda, cuando se crea toda una serie de instituciones de carácter oficial, van a utilizar cuarteles, fortalezas, todo eso, que se crea un clasicismo funcional. Y solo a la última hora se genera un género peculiar que es el neoclasicismo, ¿no? Cuya figura aquí está muy bien representada en Madrid por el ya citado Juan de Villanueva. Eso es lo que ocurre esencialmente en el arte y tampoco puedo detenerme en ello. La música es una música fundamentalmente italianizante. El siglo XVIII fue un siglo muy aficionado a la música y aquí en España se dieron algunas grandes personalidades, como por ejemplo la del músico catalán, el padre Antonio Soler, que es uno de los grandes nombres de la música española de todos los tiempos, pero fundamentalmente fueron inmigrantes italianos los que dieron la nota, como el gran Domenico Scarlatti o el no menos grande Luigi Boccherini. Estos son los que ponen la nota de innovación. Y luego pues, hay una creación típicamente española que es una música escénica, que es la música de la tonadilla y la música de la zarzuela. Este año además tendremos ocasión de escuchar muchas tonadillas de este tipo porque se conmemora el centenario de Blas de la Serna, que es uno de los máximos autores de tonadilla, no tonadilleros, porque tonadilleros y tonadilleras son los que lo interpretan, no los compositores que las hacen. En definitiva, esto es lo que ocurre. Y también, como hemos visto, pues la Ilustración tiene sus límites. Es una cultura minoritaria, como no podía ser menos en un país donde no están alfabetizados ni siquiera el 50% de los españoles. Por lo tanto, no es un país donde las librerías y las bibliotecas pues, son escasitas, donde los diarios, los periódicos tienen una vida efímera, no sobreviven, algunos viven unos cuantos meses y mueren, ¿no? O sea, que no podía ser menos. Es una cultura elitista, es decir, una cultura de los poseedores de la cultura y desde ahí de los poseedores del poder. Ahí se nota, ¿no? Pues, otro matiz, ¿no? Que se trata de imponer el teatro como medida ilustrada de las élites, pero se encuentra con que en realidad a lo que más les interesa a la inmensa mayoría de los españoles son los toros, lo que ha llamado un historiador especialista en la historia de los toros, un jesuita, ¿no? Madrileño, lo que ha llamado el hechizo de los españoles. Por lo tanto, también ahí la élite tropieza con eso. Y sobre todo tropieza con lo que llamaríamos el extramuros liberal, aquellas personas que ya creen que la Ilustración es insuficiente.
el extramuros liberal. Hay que dar un salto más allá. Y entonces se empieza a aparecer los nombres de una nueva generación: José Agustín Ibáñez de la Rentería, Valentín de Foronda, Francisco Cabarrús, León de Arroyal, toda una serie de nombres que ya forman la generación de donde van a salir los diputados de las Cortes de Cádiz, que van a hacer una revolución liberal, aunque solo sea sobre el papel. Esto es lo que ocurre en España. Vamos a dedicar todo el resto a lo que ocurre en América y en Filipinas, porque el Imperio Español también tenía una prolongación, unos confines del imperio, que era la lejana Filipinas, pero que también va a participar de la Ilustración. Lo que hay que demostrar, y bueno, es fácilmente demostrable, lo que pasa es que en el escaso tiempo que hay, la demostración tiene que hacerse casi más por fe que por convencimiento, pero en fin, diré que hay que ver que la Ilustración americana está absoluta y completamente influida por el pensamiento metropolitano. El pensamiento básico, fundamental, en que se fragua la Ilustración americana procede de España. Lo que se lee fundamentalmente es literatura española. ¿Viene alguna literatura de fuera? Sí, también, ¿no? Hay literatura en inglés, hay literatura en francés, pero eso se difunde muy poco en América. Son los autores españoles, eso se ve en los cargamentos de libros que van a América, son los autores españoles los que dominan, y lo que se lee en América, pues en América se lee a Jovellanos, se lee a Cabarrús, se lee a Campomanes. Estas son las lecturas de allí, por lo tanto esa es la principal influencia. Ahora bien, no es lo mismo la Ilustración metropolitana que allí, por un fenómeno que los historiadores han llamado el fenómeno de refracción. Es decir, que las luces que llegan es un símil muy apropiado al símil de las luces que llegan de España, al tropezar con la realidad americana, se lanzan por otro lado y tienen sus peculiaridades, sus particularidades, y la Ilustración americana no es exactamente igual que la Ilustración americana, aunque se le parezca muchísimo. También allí se da una ilustración oficial y una ilustración regional. Hay una ilustración oficial que se manifiesta de la misma forma que en España. Hay un movimiento académico, hay un movimiento extraordinario, increíble, de sociedades económicas de amigos del país. Es muy curioso, la primera sociedad económica de amigos del país fuera de España se dio en Manila. En la lejanísima Manila se funda la primera, y además una sociedad activísima y fundamental en todo el gran debate sobre el mantenimiento o no del galeón de Manila. O sea, es una muy poderosa sociedad económica. Luego ya pues se extiende por toda América, y no hay ciudad medianamente importante que no tenga La Habana, Quito, Mompox en el virreinato neogranadino, etcétera, que no tenga su sociedad económica de del país. O sea, que se da una cosa parecida a lo que aquí se da. Y las instituciones de ampliación del conocimiento, de expansión del conocimiento, pues le pasa un poco lo mismo que ocurre en España. Las universidades, se crean universidades nuevas, pero son más reacias a la introducción de nuevos métodos, y sin embargo los grandes centros de las nuevas enseñanzas sí que son difusores del nuevo conocimiento. Los jardines botánicos, los observatorios astronómicos, los nuevos centros de estudio, las nuevas cátedras de estudio de medicina, importantísimas, el Seminario de Minería de México, los convictorios o colegios carolinos. Todo esto ya, instituciones nuevas al margen de la universidad, sí tienen una presencia y una fuerza para introducir lo que llamaríamos la ciencia nueva, ¿no? Los intereses científicos que en este momento se están poniendo de manifiesto, no solo en América, sino también en España y también en Europa. Esto es lo que hay. Y ahí, claro, esta ilustración pues empieza a llegar a todas partes. Hay también una ilustración regional. Esto no se da solo en las cabeceras de los virreinatos, aunque naturalmente México ciudad o Lima son dos de los grandes centros de la ilustración americana, porque son las capitales de los dos grandes virreinatos. Pero a su lado funcionan ilustraciones importantísimas en Santa Fe, en Buenos Aires, en Quito, uno de los grandes centros, en La Habana, en Guatemala, en Caracas. Todos ellos son en Santiago de Chile. Son ciudades con grandes nombres, con grandes instituciones y con un gran movimiento ilustrado. Es decir, que la ilustración regional también funciona.
Y toda esta ilustración regional tratan de aplicar un proyecto de modernización, que tampoco voy a hablar de esa modernización en el plano de los logros, de los logros materiales, sino en el plano del pensamiento. Hay un pensamiento económico ilustrado, podríamos dar numerosos nombres. Limitémonos, por ejemplo, al nombre de Manuel Belgrano, uno de los héroes de la independencia argentina, que se hizo famoso por 4 memorias anuales, eso es lo único que escribió, 4 memorias anuales como secretario del Consulado de Buenos Aires, pero estas 4 memorias pues representan, ¿no?, la quinta esencia del pensamiento económico ilustrado americano. También hay una ilustración cristiana, igual que había habido en España, un regalismo americano que se da con las mismas formas, episcopalismo, sumisión de las órdenes regulares, todo lo mismo que se daba en España, pero que además tiene allí un momento culminante, un momento central, que es el momento de la expulsión de los jesuitas, porque si la expulsión de los jesuitas fue un acto gravísimo para la cultura española, lo fue muchísimo más grave para la vida social y cultural de América, ya que los jesuitas controlaban una gran cantidad de centros de enseñanza. Algunos de los más importantes centros de enseñanza de América estaban en manos de los jesuitas y por lo tanto la expulsión dejó sin profesorado a universidades, a centros de investigación, dejó sin profesorado a una gran cantidad de las ciudades americanas. Pero además no solo eso, sino que tenían una gran proyección misional. Y esa proyección misional, ya fuera en la Sierra Gorda mexicana, ya fuera en las misiones, ¿no?, del sur de los actuales Estados Unidos, y las misiones sobre todo de lo que hoy conocemos como Arizona, en San Javier del Baco, en Tumacacori, en Genavi, etcétera, quedan abandonadas, quedan sin nadie que las cuide. Y ya no digamos en la sociedad sudamericana, donde quedan sin ningún tipo de evangelizadores ni de enseñantes, misiones tan importantes como la misión de Mojos, o como las misiones de Chiquitos, o como, sobre todo, las famosísimas misiones guaraníes, las misiones guaraníes que eran la joya de la corona de los jesuitas, ¿no? Las 21 famosas misiones guaraníes, magníficas, extraordinarias, ¿no?, que quedaron completamente devastadas después de la salida de los jesuitas. Hubo una ciencia colonial, he hablado de la Condamine a final de los años 30, ¿no?, que crea a su alrededor un núcleo importantísimo de difusión científica, y en la cual participa, como ya dije, dos de los grandes científicos españoles, dos de los grandes nombres de la ciencia española del 18, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Pero es que además la corona española organiza una serie de expediciones científicas de un valor incalculable. Nosotros siempre hemos pensado en los viajes del capitán Cook, del famoso capitán James Cook, por los mares del sur, o en las famosas expediciones francesas de Bougainville y de la Pérouse. Son en verdad maravillosas, extraordinarias, pero es que las españolas no lo fueron menos en ningún caso, en ningún caso. Las expediciones terrestres estuvieron maravillosamente bien llevadas por gente enormemente capaz. Se buscó a la mejor gente para que dirigiera estas expediciones. La llamada expedición de límite contó con uno de los grandes discípulos, uno de los que llamaba Linneo sus apóstoles, ¿no?, que fue Père Löffling, que murió precisamente en las selvas amazónicas, y que era un verdadero genio, como uno de los más grandes discípulos del gran genio que fue Carl von Linné, conocido por todos como Linneo. Esa es quizás la primera, pero luego están las 3 grandes expediciones botánicas, tres expediciones maravillosas: la expedición por Perú y Chile, dirigida por Ruiz y Pavón, la expedición por 2, también aquí, Hipólito Ruiz o Antonio Pavón, ¿no?, porque Ruiz vamos a ser como Ortega y Gasset, ¿no? ¿Quién es Ortega y quién es Gasset? Pues aquí no. Ruiz efectivamente es uno y Pavón es otro, y García Pavón es otro, ¿no? Pues, o la expedición de Nueva Granada, que está asociada también a 2 grandes nombres, al gaditano José Celestino Mutis y a su discípulo neogranadino Francisco José de Caldas, ¿no?, uno de los mártires de la independencia americana.
o la expedición de Nueva España, que se tiene que llamar así por nació Nueva España, pero que luego llegó a Nicaragua, llegó hasta Alaska, o sea, una expedición enormemente grande, enormemente ambiciosa, también puesta al mando de españoles y criollos, de Martín Cesé y de José Mariano Mociño. Expediciones maravillosas. Todas estas expediciones enriquecen enormemente el Gabinete de Historia Natural, que hoy se puede ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el Jardín Botánico de Madrid, que están llenos de los especímenes aportados por estas expediciones y sobre todo con sus maravillosas láminas hechas por dibujantes especializados en botánica, que son una de las grandes maravillas científicas de Europa, una de las grandes maravillas científicas que se pueden contemplar en la vieja Europa, comparable a cualquier otra colección en cualquier jardín botánico, en cualquier universidad o en cualquier universidad europea. Pero claro, la gran expedición, la síntesis de las expediciones es una gran expedición marítima, con partes terrestres, pero sobre todo marítimas, que es la gran expedición llamada de Malaspina, o que debería llamarse la expedición de Malaspina-Bustamante, ¿no? Esta gran expedición, que dura desde 1789 a 1794, bordea el Cabo de Hornos, sube hasta México, un ramal llega hasta Alaska y el otro ramal se va hacia Filipinas, de Filipinas pasa a Nueva Zelanda pasa a Australia, de Australia pasa a Tahití, de Tahití, o sea, una expedición inmensa con una cantidad de material extraordinario y que tiene naturalmente algunos notabilísimos naturalistas españoles como Antonio de Pineda, que murió precisamente en Lima, donde tiene un monumento dedicado a su memoria, pero que también recurrió a los extranjeros porque era necesario recurrir a los mejores, vinieran de donde vinieran, y así pues se recurre a un francés, Louis Ney, y sobre todo a un genio absoluto y total, que es un checo que se llama Tadeo Henke, un genio, uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia de todos los tiempos. Pues bien, esa expedición es la gran expedición, pero hay un epílogo, porque es una expedición muy curiosa, que es la expedición filantrópica de la vacuna, porque es la expedición ilustrada por antonomasia. Es una expedición que trata de llevar la vacuna de Jenner, la vacuna antivariólica, la vacuna contra la viruela, llevarla a todo el mundo hispano. Y la llevan efectivamente entre Francisco Javier Balmi y Salvañi, la llevan por todos lados de América, pero además pasan también a las Filipinas, se inoculan en Filipinas, pero no solo contento con eso, pasan a China e inoculan en Macao y en Cantón, siendo los españoles, por lo tanto, los primeros en llevar la vacuna a Asia, los primeros que introdujeron la vacuna en una fecha tempranísima, antes de 10 años después de haber sido descubierta por Edward Jenner, ya esta expedición española de la vacuna lleva la vacuna a la China y a unos chinos propiciado por los portugueses en Macao y a otros obligados por la dinastía Qing en Cantón, pues se someten a esto. En definitiva, las expediciones científicas tienen como centro al Imperio Español y por lo tanto una de las expresiones más relevantes, más destacadas, más notables de la Ilustración americana. La literatura le pasa lo mismo, ¿no? La literatura se manifiesta en muy pocos géneros, muchos de ellos son géneros didácticos. Quizá la primera gran obra de la Ilustración sea El Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿no? Hecho por un funcionario español llamado Alonso Carrió de la Bandera, pero que él mismo se dio el seudónimo de Concolor Corvo. Concolor Corvo hizo este Lazarillo de Ciegos Caminantes, que en realidad era una búsqueda de dónde se debían poner las casas de postas en una línea que fuera desde Buenos Aires hasta México. Este hombre, todavía las líneas de posta de Concolor Corvo todavía se pueden ver, o sea, uno va, por ejemplo, en el camino desde de Salta a Jujuy y ve allí una línea de posta que todavía existe, que se puede comer allí y se ven las llamas al lado, y que fue una de las vistas por Concolor Corvo y señalada por Concolor Corvo. Un segundo capítulo de la literatura está hecha de la exaltación del paisaje americano. Todavía no hay pinturas, hay que esperar al siglo XIX para que el paisaje se imponga en la pintura, pero sí hay ya literatura, una literatura de oda al Orinoco, oda a la naturaleza de Nueva Granada, a la naturaleza de Chile, a la naturaleza de Cuba, a la naturaleza de Santo Domingo, todo una exaltación, ¿no? del orgullo de los americanos por su historia natural y por su paisaje. Esta es otra de las grandes de
de las grandes líneas de la literatura de esta época. La tercera es ya la novela, muy débil, igual que en España. En España, si puede uno, ¿hay alguna novela española del siglo XVIII? A uno solo se le ocurre el Fray Gerundio de Campaza, de José Francisco de Isla, no se le ocurre a uno ninguna más. Pues aquí pasa lo mismo, aquí solo hay un gran hombre, un mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi, que hace dos novelas magníficas, dos novelas extraordinarias, El Periquillo Sarmiento y Don Catrín de la Fachenda. Yo le recomiendo mucho. La primera es una novela ilustrada por antonomasia y la segunda es muchísimo más divertida porque tiene un aspecto de novela picaresca, con antigua reminiscencia del Siglo de Oro, que la hace divertidísima. Además hay ediciones muy accesibles y yo las recomiendo porque pasan un rato maravilloso. Lo mismo ocurre con el arte. El arte es un arte de transmisión. Yo aquí mismo, ¿no?, pues hice otra exposición aquí en esta misma Casa de América que tanto me honra invitándome, ¿no? Pues una exposición sobre lo que yo llamé el arte viajero, y que el título no fue mío, me fue impuesto por un gran amigo, ¿no?, que es Manolo Lucena Giraldo, ¿no?, que me dijo, no, tienes que hablar de eso. Y bueno, lo que usted mande, don Manuel. Pues entonces y el arte viajero, es decir, que hay mucho arte que es trasladado desde la península a América, sobre todo en el 17, el arte sevillano va a mansalva allí, ¿no? Pues el arte, sobre todo de Zurbarán y de Murillo, hace estragos en la América española, eso está claro. Pero en el siglo XVIII ese arte americano ya cobra personalidad propia y ya es un arte criollo o indígena, pero un arte que, tomando los modelos europeos, sin embargo se desmarca de los modelos europeos y crea incluso una serie de figuras totalmente nuevas, invenciones americanas, ¿no?, que lo hacen muy original. Por ejemplo, son muy originales las vírgenes quiteñas, que la llaman las vírgenes bailarinas, porque apenas si ponen el pie en el suelo, son imágenes de la Virgen que siempre están bailoteando, ¿no? Es una figura muy curiosa. En la pintura lo mismo, se producen, ¿no?, pues toda esa famosa imaginería, no se sabe, sincrética, heterodoxa, no se sabe, de las trinidades isomórficas, en el cual, ¿no?, pues en lugar de poner a Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues se pone tres figuras de Dios Padre y ya está, ¿no?, para que nadie confundiera que no hay tres dioses sino solo uno en la mitología cristiana, ¿no? Eso es lo que se trataba de decir. Luego pues ocurría lo mismo, ¿no?, con las trinidades trifaciales, ¿no?, para indicar lo mismo, ¿no?, pues se pintaba. Por cierto, son un poco es curiosísimo, ¿no? Se pintaban pues figuras de Cristo, ¿no?, que tenía pues 3 narices, 3 bocas y 4 ojos, ¿no? Y esa es otra figura muy curiosa, estas trinidades trifaciales, ¿no?, para indicar lo mismo, ¿no?, de este insondable misterio, ¿no? También hay pues la famosa vedute, parecida a la que hacía Canaletto en Venecia, pues de todas las ciudades hay vistas de las ciudades, vistas urbanas, hay también, sobre todo con motivo de entrada de personajes en las distintas ciudades. Están los famosos ángeles cusqueños, que no tienen ya la espada de San Miguel, sino que sobre todo lo que manejan son arcabuces, ¿no? Van siempre con sus arcabuces puestos, ¿no? Y además no son solo los 3 ángeles canónicos citados por los evangelios canónicos de San Gabriel, San Rafael y San Miguel, sino que hay toda una serie de ángeles apócrifos, muchos más. Luego están los cuadros de castas que conocemos todos, están los cuadros de las monjas, ¿no?, que toman el hábito con esas coronas de flores, están aquellos cuadros que enseñan los productos de la región. Aquí en el Museo de América pues se ven los famosos cuadros de Vicente Albán, ¿no?, de las maravillas de Quito, etc. Todo eso. También, sin embargo, la ilustración, a pesar de toda esta riqueza, de toda esta virtualidad, ¿no?, también tiene sus límites, ¿no? Es una cultura minoritaria, es para unos pocos. Francisco José de Caldas, al que ya he citado, decía: la ilustración presente es la obra de los esfuerzos privados y la de algunos catedráticos sabios que despreciaban el espíritu de tinieblas al que la sujetaba el despotismo. O sea, una cosa hecha nada más que por 4 sabios y para nadie más. Había un elitismo cultural, aquello era una
Era una cultura esencialmente peninsular y criolla. Los que no eran peninsulares y criollos apenas si participaban. Claro, había algún mestizo, como uno de los grandes nombres, ¿no? El gran quiteño, el médico Eugenio Espejo, ¿no? Pero bueno, lo normal era que estas castas no llegaran a eso. Y luego, claro, los espacios donde se daba esta cultura eran las grandes ciudades, ¿no? Una prueba de ello es que ¿dónde están las grandes obras? Las grandes obras ilustradas, pues, donde está el gran poder, está en México o está en Lima, ¿no? En México pues está la Alameda, está el Paseo Bucareli, está el Salto del Agua, está en Lima, pues se pasa el puente que cantó Chabuca Grande, ¿no? Del puente a la Alameda y se pasa, pues se encuentra uno la Alameda de los Descalzos, y se encuentra uno el Paseo de las Aguas, que fue previsto por el virrey catalán don Manuel de Amat y Junyent, y que todavía pues se conserva en un glorioso estado de esplendor. Y viene ahora lo último, viene el extramuros liberal. Igual que en España se forma una generación que finalmente va a alumbrar las Cortes de Cádiz, pues también allí se va a formar una generación que finalmente va a alumbrar el independentismo. Así que el independentismo se fragua, primero por el impacto de la Revolución Americana, que permite ver que unos colonos, en este caso de Inglaterra, puede ser independiente. Luego se fragua con la Revolución Francesa, que define sus ideas de constitucionalismo, de liberté, égalité, fraternité, y que por lo tanto pues, ejercen también un poder de disolución del antiguo régimen americano. Se crea así una gran literatura de la emancipación, con muchísimas obras, de las cuales yo no puedo dar aquí cuenta en absoluto. Y finalmente pues, ocurre la gran ocasión metropolitana de 1808, en que el vacío de poder creado por la salida de la monarquía española del suelo patrio para irse a Bayona, pues entraña la posibilidad, ¿no? de crear movimientos independentistas en América. Esto es lo que da a decir la Ilustración, pero hay que llegar en 1 minuto o 2 minutos, hay que tener una conclusión sobre esto. La Ilustración en España pues aceleró también el progreso de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, sin duda alguna, aunque no transformara radicalmente el subsuelo del antiguo régimen. No lo transformó, pero sí lo modificó. Y además estableció las bases intelectuales para el desmantelamiento del antiguo régimen que se hará en las Cortes de Cádiz y que se implantará en España después de la reacción neoabsolutista de Fernando VII, el deseado pero indeseable monarca, ¿no? de 1814. En América, la Ilustración también ocasionó lo mismo, ¿no? Generó un proceso enorme de modernización de las estructuras americanas, gigantesco, un gigantesco esfuerzo de modernización. Y al mismo tiempo, igual que pasó en España, planteó una alternativa a la consideración del carácter colonial de América. Ya América no podía ser considerada una colonia, sino que América tenía ya las posibilidades de emanciparse. Lo que ocurre es que América era muy grande y la emancipación fue una emancipación por regiones, una emancipación regional. Los sueños de las grandes Américas, ¿no? de Simón Bolívar no podían darse en la práctica, y de hecho el sueño de Simón Bolívar se deshizo completamente, incluso en vida del Libertador. Así que las Cortes de Cádiz y la implantación de la Revolución Liberal terminó siendo la gloria de la Ilustración española, igual que la independencia de las repúblicas americanas terminó siendo la gloria de la Ilustración en las Indias. Para concluir, un homenaje a la Ilustración, que yo quiero aquí hacerlo doble. Un primer homenaje va a venir de América, en lugar de buscar, hay muchos españoles, pero prefiero un americano, prefiero al propio Simón Bolívar, que escribe estas líneas a su preceptor Simón Rodríguez. Le dice así: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo solo he seguido el sendero que usted me señaló. Es decir, Simón Bolívar reconocía su deuda con un preceptor, un maestro ilustrado como era Simón Rodríguez. Y finalmente decir que en el ciclo de conferencias sobre Carlos III organizado por la Real Academia de la Historia,
Pues en la primera sesión, la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, pues el otro día dijo algo que yo suscribo plenamente y que creo que debía decirse cada vez que se habla de la Ilustración, que es que los principios de las luces, los ideales de las luces todavía nos alumbran hoy día, todavía son válidos para el hombre de hoy, todavía son válidos para crear nuestra propia conciencia ciudadana y que esa es la última victoria, la última gloria de las luces, la última gloria de la Ilustración en el mundo hispano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora no podemos tener, al parecer, mucho tiempo, pero sí hay tiempo por si alguien quiere hacer una pregunta, pues, o dos máximo. Si hay los dos primeros, como en los concursos, aquel señor y usted han sido los primeros que levantan la mano, luego tienen preferencia. Por favor. He hecho en falta algo referido a la sociología de la Ilustración. Y eso es fundamental en el caso español. Porque así como en el caso francés, que es el más claro, los ideales de la Ilustración tienen alguna empatía con el pueblo llano, aquí no sucedió así. Y uno de los límites fundamentales fue precisamente el que la opinión pública popular fuera antifrancesa, antimoderna, etcétera, etcétera. Es decir, el analizar la sociología desde el punto de vista histórico, o la sociohistórica de la Ilustración, nos muestra un límite mucho más fuerte que los que señaló en el ámbito de, digamos, el desarrollo social. ¿Sí? Me parece que ahí hay un problema que, a mi juicio, todavía se arrastra, que es que la cultura política y cívica sigue, o digamos, fue durante demasiado tiempo la cultura de vivan las caenas. Bien. Sin entrar en profundidades, yo diría que efectivamente hay una gradación de aceptación de la Ilustración y que singularmente fueron las clases medias, las clases burguesas, las que más sintonía tuvieron con el programa ilustrado, que la nobleza mantuvo muchas diferencias con ella, que el alto clero mantuvo muchas diferencias con ella también y que, sobre todo, naturalmente, las clases populares mantuvieron una adhesión muy tibia porque no participaron de una cultura que he calificado como minoritaria, elitista y que no llegó pues a esas clases populares, que por lo tanto fueron muy renuentes y que prácticamente no se empaparon nunca de la Ilustración. Pero claro, eso requeriría otra conferencia. Muchas gracias. Sí, le toca. Principalmente porque nos venía de uno de nuestros enemigos históricos. Digo que principalmente quizá no tuviera el arraigo la Ilustración que tuvo en Francia, relativamente, porque esos arraigos hay que estudiarlos, pero bueno, quizá porque venía de uno de nuestros enemigos históricos, digamos que la Ilustración estaba considerada como un movimiento extranjero y además procedente de Francia, de uno de nuestros competidores en el mundo, ¿verdad? Sí. Eso, no, yo le quería preguntar sobre eso ahora diré algo. Sobre lo del Galeón de Manila, aquella referencia que he hecho al Galeón de Manila, ¿qué es lo que se planteó entonces sobre el Galeón de Manila? Sí. Bueno, que es pues, muy interesante. Hago un comentario sobre lo primero, contesto a lo segundo y entonces, como se decía antes, tiro al aire y dispersión porque no tenemos más tiempo. Lo primero, Francia no era nuestro enemigo histórico. O sea, nuestro enemigo histórico en el siglo XVIII fue Inglaterra. Fue Inglaterra constantemente. O sea, la pérfida Albión fue siempre nuestro gran enemigo en todos los terrenos y sobre todo en todos los mares del mundo. Y por lo tanto no había una resistencia a los franceses. Al revés, había un contagio a los franceses porque los franceses significaba la modernidad, los franceses significaba la lengua franca, la lengua que todo el mundo hablaba, y los ilustrados españoles todos conocían el francés, muy pocos hablaban inglés y nadie sabía una palabra de alemán. O sea que
que así estaban. No había, la resistencia no vino de ahí. Y la Ilustración no fue un movimiento extranjerizante, la Ilustración fue un movimiento general europeo en el cual todas las naciones contribuyeron, quizás los franceses más que nadie, pero todos contribuyeron. Hay una Ilustración italiana, una Ilustración alemana, una poderosísima Ilustración escocesa, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea que todos contribuyeron a ella, ¿no? El tildarla de extranjerizante, de galicizante y todo eso, eso son cosas descalificatorias que no tienen sustento en la realidad. En cuanto al Galeón de Manila, el Galeón de Manila era un monopolio de los comerciantes establecidos en Manila y que se anudaba con los grupos de flotistas establecidos en el Consulado de México que iban a recoger las mercancías al puerto de Acapulco. Esa era la línea. Pero esa línea estuvo siempre contestada desde muchos ámbitos y se contestó, pues, primero desde el ámbito peruano. Los peruanos siempre estuvieron en contra de que eso ocurriera así, ellos los dejaran al margen y, por lo tanto, los peruanos siempre de contrabando iban a Acapulco a recoger las mercancías chinas constantemente porque las necesitaban, hasta tal punto de que se hablaba de que, en realidad, Lima podía considerarse como la feria de Pekín, llegaban a decir, un poco exagerado, pero la frase existe, ¿no? Lima, la feria de Pekín. No, es una exageración, pero existe eso porque era uno. Y sobre todo, en España se vio muy mal. Hubo muchos intentos de España de acabar con eso porque se consideraba que aquello se había convertido en un monopolio. Por un lado de los filipinos, lo cual era lógico, pero por otro de los mexicanos, lo cual no era lógico. No era lógico que España recibiera las mercancías chinas por una línea larguísima que iba desde Manila hasta Acapulco, de Acapulco a México, de México a Veracruz y de Veracruz a Sevilla. Eso no era. Y desde la primera mención que tenemos, desde el año 1619, ya hay quien dice, no, hay que ir directamente a Manila a través del Cabo de Buena Esperanza y no traficar por la intermediación mexicana. Y eso se va repitiendo. Hay una lucha tremenda en torno a los años primeros, a los años inmediatamente posteriores, primero del siglo XVIII, inmediatamente posteriores a la Guerra de Sucesión, en la cual parece que los españoles ya van a triunfar, ¿no? Los grandes comerciantes gaditanos van a imponer eso, pero no. En 1734 triunfa el lobby filipino-mexicano y se vuelve a ratificar esto. Pero eso no está conforme. Fue precisamente, y con eso ya acabo, precisamente Carlos III el que va a romper esto con dos grandes medidas. La primera, la exploración de la ruta Cádiz-Manila por el Cabo de Buena Esperanza, llevada a cabo por los barcos de la Armada. Va a mandar Carlos III 14 barcos de la Armada entre los años 1765 y 1784 para que exploren la ruta, porque en el año 1765, en que parte la primera, el Buen Suceso al mando de Casens, ni siquiera se sabía cómo llegar. No había ni un solo piloto español que supiera llegar desde Cádiz a Manila. Hubo que contratarse a 2 pilotos franceses de la Compañía de las Indias Orientales Francesas con sede en Lorient para que llevaran al barco español a Manila. Ni siquiera eso existía. Y luego la segunda medida, la más importante, es la creación en 1785 de la Real Compañía de Filipinas, que asesta un golpe mortal y decisivo a la ruta mexicana y que cambia totalmente ese ámbito. Ese ámbito se altera, se transforma totalmente. Manila deja de tener el monopolio y a pesar de eso consigue su mayor momento de esplendor, curiosamente, porque se libera justamente de solo una línea comercial, pudiendo ahora establecer contacto con Macao, con Cantón, con Calcuta, con Tranquebar, con el Callao, con todo eso, y de pronto ¡pum!, sucede una gran explosión en el Pacífico español. Y eso es obra también de esta decisión de Carlos III de fundar la Real Compañía de Filipinas. Es decir, y en esa discusión van a participar todos los organismos. Entre ellos, uno de los que va a participar es la Real Sociedad Económica del País de Manila, por la que la he citado. Muchas gracias a todos.